Muy bien. Muy buenos días a todos. Nada, es un placer volver a encontrarnos en un BIMAC Spain, donde los diferentes grupos que hay en España nos ponemos a colaborar para hacer una sesión. Hoy contamos con la presencia de Mario Pesini de Bingware. Mario, muy buenas. Buenas. Luego te introduces tú mismo, no quiero hacer más pequeña tu figura con una mala introducción. Eh, y nada, bueno, como veis está pues el grupo de Galicia, el grupo de Barcelona, el grupo de Iberia Norte y el grupo de Madrid que ahora conectará Raúl Arias, ¿vale? Que es el último en incorporarse a los grupos de BIMAC. Mario, si quieres hacerte esa introducción. Como bien ha dicho Raúl, mi nombre es Mario Pesini. Trabajo en el departamento de Customer Success, en los famosos TAM, en bueno, lo que antes era VMware, que ahora es VMware by Broadcom. Siempre atendiendo a clientes, siempre primero en cuentas más privadas, por decirlo de alguna manera, o más del sector privado, banca, seguros y demás, y en los últimos años ya mucho más enfocado a cuentas en el sector público. De hecho, las dos cuentas que llevo ahora, porque al final, como bien sabéis, los TAMs estamos divididos eh, por días o por slice, que es lo que se llaman aquí. Bueno, pues ahora mismo los dos clientes que ocupan los 5 días de mi semana laboral, pues son dos entidades públicas, como pueden ser pues, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. Ahora, si me dais un momentín. Nada, yo voy a aprovechar para hacer más grande tu figura, como decía. Y nada, como anécdota, Mario en el 2005 casualmente fue mi primer instructor VCI Bingware, la versión BiSphere 3.0 o 3.5, ahora no recuerdo. Pero vamos, que llevas unos añitos ya en estos temas, ¿no? Sí. Sí. Pues sí, como bien dice Raúl, bueno, mi andadura en la parte de VMware empezó en los principios de los 2000, eh, principios de 2005, 2006, ¿vale? Yo trabajaba por aquel entonces como instructor en lo que al principio era Magirus, que luego fue Test Data y que luego fue TD Synnex. Bueno, pues la idea que tengo para este ratito con vosotros, pues es enseñaros un poquito las novedades, de momento las principales novedades, ¿de acuerdo? Dentro de la parte de VMware Explore, que se celebró en Barcelona ahora en noviembre del 2024, pues ha habido bastantes novedades, por decirlo de alguna manera. Podemos incluso clasificar las novedades que ha habido dentro del VMware Explorer en dos capas principales, ¿de acuerdo? Una capa principal en la parte core, ¿de acuerdo? Lo que es el famoso Big Cloud Foundation, que todo el mundo conocemos, el VCF, que además ahora, con la adquisición eh, de VMware por parte de Broadcom, pues ha tomado eh, quizá más relevancia como piedra angular y casi único producto que vendemos, porque el resto de productos como tales, por separado, pues como bien os podéis imaginar, ha desaparecido. Entonces nos centraremos más en esas novedades que han salido, pues Operations, Automation y algunas cosas, pues de la Big Cloud Foundation 9 y todo lo demás. ¿Hay más novedades? Sí. ¿Nos va a dar tiempo a verlas todas? Entiendo que no. En ese punto, pues ya vemos si utilizamos una segunda sesión o hacemos un segundo, un segundo punto más adelante. eh, o incluso, como la presentación es una presentación pública que se puede compartir, pues a través de los líderes de BIMUC que os dejan llegar la presentación en los sites o en los repositorios que ellos puedan tener al uso y, y las podéis ver, ¿de acuerdo? Eh, Antes de ver toda la parte de innovación, ¿de acuerdo? Que tenemos o que hemos presentado en el Explore de Barcelona, sí me gustaría hacer un pequeño repaso o una pequeña visión. Y esto también
hacerlo un poco como debate abierto, ¿vale? Si alguno quiere aportar algo o incluso rebatirlo, sin ningún problema. Yo estoy abierto a hablarlo y a debatirlo sin ningún tipo de problema, porque, entre otras cosas, no creo eh, que nosotros tengamos la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Pues lo que me gustaría debatir es el momentum que quizá está teniendo este modelo de negocio que estamos adoptando prácticamente todo el mundo de cloud. ¿Qué momentum o en qué momentum pensamos desde Broadcom que está este modelo de negocio de cloud? ¿De acuerdo? Eh, y lo que nosotros pensamos es justo esto, ¿vale? Lo pensamos en base a lo que vemos en nuestros clientes y lo que nuestros clientes nos transmiten. Y lo que nos transmiten nuestros clientes son estas tres Cs que veis en la pantalla, ¿de acuerdo? La primera de ellas es el coste. Si hacemos una comparativa entre la cloud pública y la cloud privada, yo creo que a día de hoy todo el mundo estaríamos más o menos de acuerdo en que la cloud pública es muy cara. De hecho, si calculamos un TCO a 5 años de cualquier solución que vayamos a implantar en la nube pública, seguramente ese mismo TCO será mucho más o será más barato en caso de que esa misma solución la vayamos a implantar en un entorno on-premise o con un entorno de cloud privada, ¿de acuerdo? Cloud privada o cloud on-premise, ¿de acuerdo? La otra C que tenemos nosotros o que vemos nosotros es la parte de complejidad. Y aquí no me refiero a una complejidad tecnológica, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues también es de perogrullo que al final ese ramp up o esa velocidad de adopción, ese time to market dentro de una cloud pública es mucho más rápido que dentro de un entorno de cloud privada. Cuando hablamos de complejidad en la cloud pública, hablamos a nivel de gestión, ¿vale? Al final, la integración de los entornos de cloud pública con los entornos de privadas o on-prem, pues la verdad es que son bastante inexistentes, por decirlo de alguna manera. Es decir, no tenemos un entorno o no conocemos entornos que tengan la posibilidad de gestionarse todo desde un mismo panel, ¿de acuerdo? Con lo que al final, cuando adquieres o adoptas cloud pública, también estás añadiendo una segunda capa de gestión y por tanto eso añade complejidad a nuestra operativa diaria. Y luego la parte de compliance, y este mantra siempre lo ha tenido la cloud pública, ¿vale? Y sobre todo en entornos en los que yo estoy muy focalizado, que es como las entidades públicas o entidades gubernamentales, interesa muchísimo saber dónde está el dato, cómo se procesa el dato, dónde va el dato en caso de un DR, qué regiones son las que hay, al final cada, su, cada país o cada data center o cada región dentro de esas nubes públicas tienen su propia normativa para la gestión del dato y eso siempre ha sido, no digo que sea imposible de hacer, pero siempre ha sido más complicado y más costoso. ¿De acuerdo? En base a estas tres Cs, lo que nosotros estamos viendo es que a medio y largo plazo, eh, muchas empresas se están planteando el traer o el repatriar, y esta palabra yo creo que la vamos a escuchar un montón, el repatriar sus cargas de trabajo, es decir, sus máquinas virtuales, de su entorno de cloud pública a la cloud privada, ¿de acuerdo? Cloud privada o en sus entornos on-prem, ¿de acuerdo? De hecho, se calcula que en un plazo corto, medio plazo, ¿de acuerdo? De hecho, se habla de durante este 2024-2025, eh, aquellas empresas que no se lo estén planteando actualmente se lo estarán empezando a plantear. Con lo que, bueno, pues en principio va a haber un montón de cargas de trabajo que van a venir de la nube pública a unos entornos on-prem o unas nubes privadas. Al final, en base a estas dos últimas slides que hemos estado viendo, nosotros pensamos que el futuro de lo que es la parte de élite empresarial, ¿de acuerdo? Es privado, ¿de acuerdo? Porque al final nuestros datos van a ser privados y en base a nuestros datos privados vamos a poder alimentar toda la parte de la cloud privada y inteligencia artificial eh, privada. Con esto no queremos decir que la nube pública sea el demonio, o que vaya a desaparecer, o que directamente no queramos tener nada que ver con la nube pública. En absoluto. La nube pública sigue teniendo sus casos de uso para aquellas aplicaciones que necesiten una elasticidad fuera de lo normal, que puedan eh, necesitar o tener muchos picos o tengan un comportamiento muy variable en cuanto a capacidad de proceso, memoria y demás. Y la nube pública es un entorno ideal para ellos.
también para toda la parte del desbordamiento que podamos tener puntuales dentro de nuestro entorno privado. Esos desbordamientos son perfectamente asumibles y mucho más eficientes asumirlos en un entorno de cloud privada que en un entorno de cloud pública. Pero sí pensamos que un porcentaje amplio de los servicios empresariales o de los servicios ITs a nivel empresarial, pues son mucho más eficientes y mucho más proclives al ahorro de costes si lo tenemos en un entorno on-prem o en un entorno de cloud privada. Pues mira, bueno, resumiendo un poquito, vemos el momentum, repatriación de cargas de trabajo, la nube pública, de alguna manera la gente se está desengañando por costes, por complejidad, por compliance, y bueno, pues va a haber cada vez más, o pensamos desde VMware by Broadcom, que va a haber más, cada vez más repatriación y cargas de cargas de trabajo a los entornos privados. Viendo cómo vemos el futuro de la IT empresarial en un entorno on-prem o un entorno privado, nosotros lo que hacemos es eh, posicionar nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Nuestra plataforma por excelencia, que es la parte de VMware Cloud Foundation o el famoso VCF, el famoso vCloud Foundation, eh, y la posicionamos en el punto como una plataforma que ya es en un modelo operacional de cloud nativa, ¿de acuerdo? Ya no hay en este tipo de entornos de VMware Cloud Foundation, ya no hay esos silos que habitualmente suele haber en todas las empresas y que a día de hoy todavía actualmente están, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un modelo de caja operacional el tipo cloud, ¿de acuerdo? Y además está sustentada o está basada en tecnologías que están ampliamente o muy ampliamente adoptadas por el mercado, como puede ser vSphere, que todo el mundo conoce, la vSAN, que todo el mundo conoce, y el NSX, que todo el mundo conoce. Que además, nosotros, a través de temas de pues, operaciones, automatización y herramientas que tenemos para gestionar el ciclo de vida, hacemos funcionar todo eso de una manera junta y coordinada, ¿de acuerdo? No solo este modelo operacional de cloud basado en estas tecnologías que todo el mundo conocemos nos permite quitarnos esos silos, sino que además nos permite eh, mejorar y eh, mejorar y dar más capacidades en cuanto a temas de resiliencia. De hecho, además, y quizá un anuncio eh, importante aquí es que vCloud Foundation es compliance con toda la normativa DORA que ha salido actualmente a nivel de seguridad y además a nivel de ahorro de costes. Pero no solo esto. Podemos decir que la parte de VMware Cloud Foundation nos permite la posibilidad de, por encima de ese entorno, poder ejecutar una serie de servicios avanzados, ¿de acuerdo? Dentro de esos servicios avanzados, pues hay IA privada, data service, containers, balanceo de cargas, Edge, porque incluso hay vCloud Foundation para entornos o computación en Edge. Es decir, cualquier tipo de los servicios avanzados o cualquier tipo de las líneas de negocio que vamos a tener o de las aplicaciones que nosotros vayamos a necesitar ejecutar dentro de nuestro entorno de IT, las vamos a poder ejecutar siempre. O VMware vCloud Foundation está perfectamente capacitado para ejecutar ese tipo de tareas. Será en esta parte más de vCloud Foundation, donde nos centremos en las novedades que contaremos hoy. También hay novedades en toda la parte de Advanced Services, en servicios avanzados, sobre todo en la parte de inteligencia artificial y acuerdos con NVIDIA, que bueno, pues en principio entiendo que todo el mundo habrá, eh, habrá escuchado, pero bueno, por un poco por cómo vamos de tiempo, eh, y Pu- por el tiempo que había un poco planificado, pues la idea es centrarnos en la primera parte y repito, ¿Puedo eh, hacer una pregunta, Mario? sí, ¿Qué quieren vender Broadcom, no? Porque que yo lo he entendido es que quieren vender vCloud Foundation y quieren que los clientes dejan un poco usar el SAN o el NAS, el storage exterior, y quieren que la gente usa para almacenamiento de datos el vSAN. ¿Es un poco así? ¿Tú lo ves esto o hay algunos cambios? Eh,
Nosotros, dentro de la parte de lo que es Cloud Foundation, y esto un poquito yo creo que lo sabéis todos, eh, no, a nivel de almacenamiento, a nivel de networking, de hecho hay dos productos, ¿de acuerdo? Si tuviéramos que enumerar los dos productos que ahora mismo se venden en VMware by Broadcom, uno es el Cloud Foundation con toda la suite y la otra es el vSphere Foundation, ¿vale? Eh, Evidentemente, los esfuerzos de Broadcom están en que todo el mundo vaya a vCloud Foundation y compre la suite completa. Y esto se va a hacer cada vez más patente. ¿Por qué? Hay un gran esfuerzo a nivel de ventas, en el sentido de que eh, en la gestión interna y la gestión de incentivos que se puedan tener los comerciales en VMware, siempre va a salir mucho mejor hacer un gran esfuerzo a nivel de descuentos, a nivel de pasta, a nivel de precios en entornos con vCloud Foundation que no con vSphere Foundation. La idea es conducir al, al cliente a comprar vCloud Foundation y no vSphere Foundation. Y una vez dicho esto, veremos ahora en toda la parte de novedades del Cloud Foundation que sale ahora, que es el Cloud Foundation 9, donde la integración de los componentes es cada vez mucho mayor. ¿Vale? A día de hoy nosotros no tenemos o no prescribimos ningún tipo de almacenamiento única y exclusivamente en el Workload Domain de Management. En el Workload Domain de Management sí prescribimos o sí es obligado tener vSAN, pero el resto de Workload Domains que tengamos dentro del entorno de vCloud Foundation no es necesario tener vSAN, puedes tener cualquier tipo de almacenamiento. Al igual que no es del todo necesario en un entorno de vCloud Foundation, aunque sí muy recomendable, pues la instalación de un NSX. Al final, en un entorno con Automation, Operation, Virtual Center, había esos dos componentes que podían estar o no estar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia lo que tú dices. Con vSphere, con vCloud Foundation 9, la integración de cada uno de los componentes con el resto va a ser mucho mayor, hasta el punto eh, no sé si exactamente va a ser un problema, ¿de acuerdo? Pero hasta el punto en el que quizá no te compense no tenerlo por el hecho de tener que quitarlo que por el hecho de tener que ponerlo, ¿vale? Ahora no va a ser un compendio de instalación de componentes, tú le vas a dar a la instalación de tu Cloud Foundation y en ese Bring Up, que se llama la instalación inicial de los entornos de Cloud Foundation, se te van a instalar todos los componentes. Y de hecho, eh, también en las nuevas funcionalidades que veremos ahora de ese importar esos brownfield dentro del VCF 9, también se puede importar temas de NSX, vSAN y cualquier topología de almacenamiento. Es decir, no vamos a obligar al cliente a usar todos nuestros productos, pero se lo vamos a poner difícil a que si quiere hacerlo no lo haga. No sé si me he explicado, no sé exactamente Sí, si no, y gracias el por punto, ser transparente, ¿no? Porque el punto de dramatismo que a lo mejor tiene, ¿de acuerdo? Es decir, sí, eh, resulta que la instalación por defecto del vCloud Foundation, y esto va a ir cada vez a más, porque la integración entre los componentes cada vez va a ser mucho mayor, eh, te va a instalar todo del tirón, ¿de acuerdo? Es decir, no va a ser, no como ahora, ¿de acuerdo? Que lo complicado va a ser integrar los nuevos productos dentro de los que ya existen. Lo complicado ahora va a ser desintegrarlos o sacarlos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, es ahí hacia donde vamos. La idea es adopción, adopción, adopción y toda nuestra tecnología. O sea que Eh, al final, para un VCF, puedes no utilizar vSAN o incluso NSX, pero la instalación la vas a tener que realizar, aunque se quede apagado. eh, Seguramente sí, yo no lo sé porque todavía no he tenido la oportunidad de verlo funcionar en clientes. VCS 9 todavía no ha salido. Pero lo que se dice es que efectivamente va a ser así. Evidentemente, la parte vSAN vas a tener que utilizarlo sí o sí. Eso está prescriptivo, eso está prescrito. O sea, eso es un requisito mínimo para la instalación dentro del Workload Domain de management, es decir, donde van a ir todos los Virtual Center, los managers de NSX, donde van a ir toda la parte de automatización, toda la parte de operation, todo el login site, todo. Pero no Eh, de workload, eh, pero no de la parte de workload domain.
En la parte Workload Domain, el almacenamiento que puedes usar es cualquier almacenamiento. De hecho, se llama almacenamiento secundario porque se entiende que vas a tener la parte de vSAN en el resto de Workload Domain. Y evidentemente, para mí esto es algo eh, de momento inteligente, ¿vale? No puedes pretender que todo el mundo vaya a un entorno de vSAN así de golpe y porrazo porque cada uno de cada uno de los clientes, y de hecho esto concuerda con el resto de presentación que tengo, cada uno de los clientes siguen funcionando en silos. Ujú. Pero Almacenamiento, networking, compute. Entonces puedes ocurrir que te encuentres con que quieres eh, un almacenamiento de vSAN, pero el tío se acaba de gastar un dineral en un montón de petas en una cabina de un fabricante de hardware. Entonces, tienes que permitir que el cliente proteja esa inversión. ahora bien, en una renovación de licencia para un entorno Brownfield sí que hay que hacer una actualización a VCF para poder pasar las licencias a través del SDDC Manager. No queda otra, ¿verdad? Bueno, ahora eso con BCF 9 cambia, porque toda la parte de, por supuesto, licencias, SDC Manager, pero luego también todo ese control de licencias también pasa un poco a la parte de operaciones. Eh, pero sí, sí, eso sí es así, Ok. ¿de acuerdo? Y al final vas a tener todos los productos, porque Perdona, Mario, ¿y entonces cómo encaja en todo esto el hecho de que se vuelva a vender el estándar y el Enterprise Plus sin el resto de la suite? toda la parte del estándar, toda la parte del SX estándar o toda la parte del SX, el Enterprise Plus, ¿de acuerdo? Que hasta ahora se vendía como la panacea, eso acabará siendo mm, un clic en la página web de VMware, ¿vale? Ahí el comercial no te lo va a ofrecer. Eh, el comercial no te lo va a ofrecer y además eso no va a llevar ni descuentos ni nada, será ese precio de lista. A poquito que entres en una negociación y el comercial entre, eh, ellos tienen las herramientas para que tú acabes eligiendo Big Cloud Foundation, a nivel de costes, a nivel de funcionalidades, a nivel de... vamos a poner un ejemplo. Si yo te vendo un 600 por 10 y luego te vengo el Ferrari por 11, pues haces ese esfuerzo y te compras el Ferrari. Vale, entonces, y de hecho ahí estamos viendo, quizá nos estamos desviando del tema, pero bueno, hay debate y a mí eso me gusta. Quizá estamos viendo cómo grandes fabricantes, HP con el VM Essential, Nutanix, están guiando a por esos clientes. Desde una manera interna, nosotros hemos visto que hay muchos clientes eh, muchos están renovando, ¿de acuerdo? Y todos más o menos encajan un plan a 3, 4 años para poder adoptar las tecnologías de VMware. Aquellos que no, renuevan por un año y buscan un plan para salir de VMware. Mi experiencia me dice que eso en muchos casos no es posible, ¿eh? Y yo he estado sentado como VMware, he estado sentado en una mesa de negociación y he estado sentado en una mesa con un montón de técnicos y un montón de fabricantes con el objetivo, todos, incluido el mío, de sacar VMware y no ser capaces. A ver, Porque hay, yo por hacer de abogado del diablo en las dos direcciones ahora, diré una cosa, hay alternativas en el mercado, yo he estado viendo otros fabricantes, de hecho he estado viendo tres fabricantes distintos y me he encontrado con un stopper muy curioso y es que no todas las aplicaciones que vas a desplegar están soportadas en, digamos, OpenShift Virtualization no sé qué o en Nutanix no sé cuántos o en otros fabricantes, ¿vale? Entonces correcto, Y yo os diría que hay presión en las dos direcciones. en mi experiencia como integrador también os diré que lo que me ha demostrado la realidad es que el coste del reemplazo es mayor que el precio de la renovación. Sí. Porque el precio de la renovación es un tema económico, ¿eh? Es tantos euros, lo pagas y lo tienes. Pero es que el coste del reemplazo es la curva de adopción tecnológica del equipo de TI, los servicios que ahora tienes en producción que van a pasar por un periodo de peligro, ¿no? De, ostras, esto hay que migrarlo. Entonces, bueno, está claro que aquí tenemos un sesgo pro VMware, pero bueno, que hay que contemplar muchas variables. No solamente es precio de oferta. absolutamente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Eh, la realidad a día de hoy es que los resultados que presentó ayer Broadcom, muy inyectados por la parte de VMware, fueron muy buenos, muy buenos. La realidad es que la gente dijo que nos íbamos a pegar una bofetada muy grande por hacer todo
el go-to-market que hicimos y el cambio de portfolio que hicimos, y la realidad es que al final no está siendo tan así, porque al final es lo que comentaba Raúl. Salirse de VMware no es tan fácil. Y estamos en un momentum, y por eso hemos comentado esto, en el que es en el que estamos muy bien posicionados, porque pensamos que va a haber una gran repatriación, va a haber mucha gente que traiga sus cargas de trabajo a la nube, de la nube pública a la nube privada, y ahí nosotros estamos muy bien posicionados, porque sí que es verdad que hay tecnologías de virtualización y tecnologías eh, similares, similares o equivalentes a lo que nosotros hacemos con la parte de VMware, pero seamos honestos. O sea, la parte de VMware, nosotros tenemos creo que un 80 o un 90% de cuota de mercado. No hay que cualquier competidor se quiera poner a una altura nuestra, van a ser 2, 3 años seguros, si no más, por los temas que comentaba Luis también de soporte. Somos una tecnología súper probada. Todos los fabricantes, todos los fabricantes, eh, dan soporte sobre nuestros entornos. Es una tecnología nueva a saber, ¿vale? Bueno, volviendo aquí un poco, pues eso, toda la parte de cloud y el VMware vCloud Foundation, bueno, pues decir que ahora mismo todas las o muchas empresas de las que nosotros vemos siguen divididas en silos, ¿de acuerdo? Que es algo que nosotros ya con eso, con la parte de, de, de VMware Cloud Foundation, pues nosotros de alguna manera ya eh, solucionamos, ¿de acuerdo? Porque damos una plataforma ya, como si dijéramos, de operacional de cloud completamente nativa. Dentro de esos silos, al final, el tener la empresa controlada o puesta en silos, lo que hace es aumentar muchísimo los costes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final tienes un montón de departamentos, 3, 4 departamentos, si añadimos seguridad o temas de operaciones o monetización, que lo que hacen es mirar, ser soberanos en cada una de sus decisiones, que no siempre van acorde con las decisiones que se toman en otros departamentos, que a su vez son soberanos de sus propias decisiones, y que de alguna manera lo que hacen es buscar la coordinación en esos procesos transversales que siempre hay dentro de los entornos. También hace que todo lo que es la huella del hardware físico aumente. ¿Por qué? Bueno, pues porque se compran más servidores, compras más cabinas, compras más networking, y al final esto hace que los costes de infraestructura crezcan. Si yo, en mis costes operacionales, mis costes de infraestructura, mis costes de networking, si todo crece, luego el coste que yo le puedo achacar a cada una de las máquinas virtuales que estoy ejecutando dentro de mi entorno, ese coste también aumenta, ¿de acuerdo? Y eso es algo que todo el mundo debería tener en cuenta. Es por eso que nosotros, como digo, nos vamos a un entorno de cloud privada, ¿de acuerdo? Y un entorno nativo operacional de cloud, en el sentido de que ya no tenemos silos, porque todo está basado en lo que en el famoso SDDC, ¿os acordáis? El Software Defined Data Center, que quizá ahora ya no suena tanto, pero al final es lo mismo. Y aquí yo voy a hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Voy a meter quizá una cuña comercial, una cuña publicitaria, y lo que yo quiero decir es que una cloud privada no tiene que ser un sitio, o no es un sitio, ¿vale? Cuando yo me voy a comprar un VCF, cuando yo voy a implantar un VCF, eh, no tiene por qué ser un sitio. Cuando te dicen nube privada, dices, bueno, la nube privada es mi nube on-prem. Bueno, o no, ¿de acuerdo? Yo puedo coger mi VCF, mi entorno privado operacional, y desplegarlo bien en mi entorno on-premise, tal cual, ¿de acuerdo? Como siempre hago y como la propia lógica me conduce. Puedo instalar mi vCloud Foundation en un entorno público, en una cloud pública. Yo puedo adquirir el hardware cualquier, en cualquiera de las ofertas de cloud pública que hay actualmente en el mercado, y sobre ellos instalar mi servidor de vCloud Foundation o mi entorno de vCloud Foundation con mi stack de vSAN, NSX y todo. Y puedo además hacerlo o consumir vCloud Foundation a través de toda la parte de los Service Cloud Provider que hay de VMware, ¿de acuerdo? Que hay más de 300 partners a nivel mundial. Y además todo esto, y la novedad, y aquí viene un poco la cuña comercial, es que todo se hace con la misma licencia. Al final yo compro una licencia de vCloud Foundation, y a nuestro amigo Hoctane le da exactamente igual dónde la despliegues. Si es un entorno on-prem, si es un entorno de cloud pública, o la consumes a través de VMware Cloud Service Provider. Al final es la misma licencia. Y la puedes utilizar unos años en un sitio, otros años en otro, y en base a las necesidades de tu empresa o lo que no necesites,
pues puedes controlarla de una manera o de otra. Entonces, Mario, aquí, ¿qué está en el medio? El as a service. Esto es, por ejemplo, Azure VMware Service o la GCVE. Son servicios donde el soporte dan este proveedor, si es Microsoft, Google, ahora hay una Dep- versión de Amazon. Es de- esto, de- ¿no? de- sí, dependiendo del acuerdo de BIOS en Amazon o Azure o en Google Cloud, eh, lo de los soportes tiene matices, ¿vale, Russell? Porque según en qué sitios los acuerdos no son exactamente los mismos con cada uno de los proveedores de cloud pública y los soportes varían, ¿de acuerdo? Habría para hacer una presentación de eso concreta, ¿de acuerdo? Dicho esto, este sería un poco mirando dentro de lo que es la parte de nuestro Big Cloud Foundation. Como digo, es un entorno ya operacional modelo cloud, en el cual tenemos una parte de infraestructura, que sería la parte de abajo, que necesitamos operar y gestionar para poder dar esos recursos, esa gestión de recursos y los ciclos de vida de las aplicaciones que hay por debajo, y hay una parte que sería la parte azul, que sería la parte de la gente que consume esas capacidades de recursos en modo de aplicaciones y que necesitan de alguna manera también ser operados y gestionados. La idea es que aquí se puedan eh, encontrar esos dos mundos de la manera más sencilla. Como digo, bueno, y repitiéndome un poco, toda la parte de Big Cloud Foundation está al final eh, creadas sobre tecnologías que nosotros ya conocemos, que están perfectamente implantadas en el mercado, que todo el mundo... son tecnologías confiables. Jolín, esa es la palabra, confiable. La gente al final monta un vSphere y sabe que eso puede tener arrancado años y años y aquella máquina virtual o aquellos servidores no van a caer. Igual lo mismo ocurre con Ubisan o con la parte de NSX. Y como digo, pensado para la gente de IT, que tiene que administrar esos recursos y esos entornos, y también muy orientado a la gente que tiene que consumir esos recursos y gestionar esas aplicaciones. En ese sentido, el lanzamiento pues es el que hemos puesto, ¿de acuerdo? En la parte del el Big Cloud Foundation o el VMware Cloud Foundation, el 9 que es un poquito el que hemos venido hablando. Hay una serie veremos más, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de cosas, de claves o de nuevas funcionalidades más clave, que serán las que tratemos un poquito al principio y luego ya iremos viendo un poquito más, orientándonos un poco al dibujo que hemos visto anteriormente. Eh, Hay estas nuevas funcionalidades, las vamos a dividir en tres zonas o en tres verticales completamente distintas. La primera de ellas es modernizar la infraestructura, dar una experiencia cloud y luego pues todo lo que es la parte de securización y resiliencia de la plataforma, que cada vez cada vez es más importante. A nivel de modernización a la infraestructura, pues lo que hemos hecho ha sido mejorar todo lo que era la parte de el import, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos en versiones anteriores, de hecho en la versión anterior, en la 5.2 de Big Cloud Foundation, ya permitíamos la posibilidad de integrar entornos preexistentes en el SDC Manager o en Big Cloud Foundation 9. Acordaros, no sé si tenéis la experiencia que tenéis con la parte de Cloud Foundation en versiones previas a la 5.2, si tú querías añadir un entorno existente en tu servidor en tu entorno de Cloud Foundation, no podías. Tú le decías directamente al SDC Manager el Virtual Center que ibas a tener, el SDC Manager creaba un servidor de Virtual Center y se le iban añadiendo los servidores físicos a ese Workload Domain y a ese servidor de Virtual Center a través del SDC Manager sin cargas de trabajo. ¿De acuerdo? Porque al final era el propio SDC Manager el que reinstalaba esos servidores con objeto de tener una consonancia y una concordancia en todas las versiones que se tenían dentro de la parte de Big Cloud Foundation. Con la parte del 5.2 esto ya cambia y yo soy capaz de admitir versiones anteriores en entornos de Big Cloud Foundation mediante la importación de entornos ya existentes, con sus cargas de trabajo y su servidor de Virtual Center. Es decir, ya el SDC Manager necesita reinstalar todo de cero para poder hacerse cargo de un entorno. En la versión 5.2 éramos capaces de admitir
entornos de vSphere, con vSAN, con almacenamiento de fibra o incluso con almacenamiento en FS, ¿de acuerdo? Cualquier entorno que tuviera esas características y fuera un entorno relativamente sencillo, sin topologías muy complicadas, podíamos ya traerlos directamente a nuestro entorno. Ahora con el Big Foundation 9 mm, mejoramos ese import y permitimos además eh, nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? Y luego también la otra ventaja que tenemos, la otra novedad que tenemos aquí es el Advanced Memory Tiering con discos NVMe, que al final son discos muy rápidos que me van a permitir la posibilidad de añadir un segundo plano de memoria. eh, en los servidores SX. Esto hace que al final los servidores SX vayan a ver una huella de memoria mucho mayor y que además podamos elegir el tipo de memoria de manera inteligente. El SX pueda elegir dónde emplaza el dato de cada una de las aplicaciones que hay. En la parte de la experiencia cloud eh, hay una novedad. Que bueno, pues en principio a mí me parece que ya se venía pidiendo hace ya bastante tiempo, que es lo que es el multitenancy nativo. ¿Vale? Acordaros que una de las cosas principales que había en la parte de BigCloud Foundation y que siempre se achacaba en base a el famoso BigCloud Director que ha venido funcionando toda la vida es que este BigCloud Foundation no era multitenancy nativo, ¿vale? Pues ahora con BigCloud Foundation 9 ya se integra esas capacidades. Y luego toda la parte de los Virtual Private Cloud, o los VPCs. Los VPCs es entornos aislados que se podían hacer anteriormente con NSX igualmente. Si tú querías aislar entornos directamente a nivel de networking, pues podías hacerlo con NSX. La ventaja o la novedad ahora es que está integrado tanto en el servidor de Virtual Center como en el servidor de Automation, ¿vale? Ya veremos cómo. A nivel de seguridad y resiliencia, pues tenemos la posibilidad, bueno, pues tenemos una plataforma completamente unificada en BigCloud Foundation para poder gestionar absolutamente todo eso y luego pues los snapshots nativos de Visan a Visan, ¿de acuerdo? Que son réplicas de snapshot eh, profundo. Cuando pone profundo es porque permitimos hasta más de 200 niveles de snapshot, ¿de acuerdo? Y además son snapshots inmutables, con lo que, bueno, pues esto tiene bastantes utilidades entre ataques de ransomware, entre eh, toda la parte de integridad del dato y demás, ¿de acuerdo? Eh, Vamos ahora a verlos un poquito, cada uno de ellos. Lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Toda la parte de importación de VCF, de networking y del almacenamiento. ¿Cuál es la novedad aquí? Ya lo veníamos haciendo, como hemos comentado, en la 5.2. La novedad aquí es que ahora vamos a poder también integrar entornos dentro de nuestro vCloud Foundation, entornos que tengan NSX, que tenga API. Si en la 5.2 éramos capaces de entregar vSphere, vSAN o integrar vSphere, vSAN, almacenamiento con fibra o almacenamiento con NFS, ahora también vamos a ser capaces de integrar entornos con AVI, entornos con NSX e incluso con entornos que tengan una topología de almacenamiento quizá más virtualizadores de almacenamiento, que tengan una topología de almacenamiento más complicada. Con lo que en ese sentido nosotros vamos a poder mejorar la adopción de nuestra parte de Big Cloud Foundation y poder integrar más funcionalidades. Todo esto, al ser ya una segunda versión, mucho más a prueba de fallos, mucho más con una interfaz mucho más amigable, mucho más intuitiva y de una manera mucho más fiable que la podíamos hacer anteriormente. La siguiente es el Advanced Memory Tiering. Aquí tenemos pues un poco lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Ahora los servidores vienen con discos muy rápidos, con discos NVMe, y nosotros lo que vamos a poder hacer a través del servidor SX es dar esa segunda capa de memoria en los servidores SX y permitir al servidor SX elegir dónde va a colocar el dato de una manera mucho más fácil. Eh, ¿Ventajas que puede tener esto? Pues, por ejemplo, va a mejorar el uso de la CPU en general. Al tener un paso intermedio entre lo que es la memoria y lo que es del viaje al dato a la CPU, al principio la CPU pues va a mejorar la eficiencia de uso.
¿Y por qué esta funcionalidad? Os preguntaréis, por qué es útil? Aparte de porque tener más memoria dentro de los servidores. Bueno, pues porque actualmente el mercado y las aplicaciones de inteligencia artificial, de entrenamiento de modelo de datos, de análisis de Big Data, de plataformas de comercio, de streaming de vídeo, son al final eh, aplicaciones que hacen un uso muy complejo de la memoria y muy intensivo de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esta funcionalidad viene un poco para dar respuesta a esas nuevas necesidades en esas aplicaciones que están surgiendo actualmente en el mercado. Eh, a nivel de experiencia cloud, pues lo que hemos comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Pasar un poquito más rápido, al final vamos a tener experiencia nativa, multitenancy dentro. Al final esto viene dado porque incluso aunque tú tengas un Cloud Foundation dentro de una compañía, hay muchas, dentro de esa compañía, muchas líneas de negocio distintas, hay muchos departamentos, divisiones o hay incluso eh, eh, muchas regiones o hay muchísimas corporaciones dentro de esa misma compañía que necesitan tener su privacidad, necesita tener su aislamiento, necesita tener eh, esa privacidad con respecto a otras organizaciones o otros departamentos o incluso otras divisiones que pudiera haber dentro de la misma compañía. Esto además a nosotros nos va a permitir la posibilidad de gestionar de una manera mucho más eficiente todos los recursos hardware que podamos tener o que podemos poner a disposición de esas organizaciones. Eh, Al igual que controlar de una manera mucho más eficiente y mucho más segura los accesos a cada uno de esos entornos y con cada uno de esos tenants completamente separados que hay dentro de Big Cloud Foundation. Lo siguiente, uy, sí, porque me estoy yendo. Bueno, lo siguiente es la parte de los VPCs. En la parte de los VPCs son los Virtual Cloud. Antes se hacía con NSX, como digo, ahora se pueden gestionar, crear, gestionar e incluso consumir desde la parte del Virtual Center e incluso con las integraciones con el Automation, pues se pueden incluso automatizar el despliegue de estos entornos. Y luego, pues toda la parte de seguridad. Ahora tenemos una consola global que va a permitirme la posibilidad de gestionar la seguridad de todo el entorno, ¿de acuerdo? No solo de un entorno de Big Cloud Foundation, sino de todos los entornos de Big Cloud Foundation que yo pueda tener metidos o desplegados dentro de mi corporación. Esto, por supuesto, me va a permitir tener mucha más información en tiempo real y, y tomar decisiones de una manera mucho más proactiva, con objetivo de maximizar el tiempo que da servicios mis entornos. Eh, y lo otro, pues es la parte de vSAN to vSAN, ¿de acuerdo? Al final nosotros tenemos con la vSphere, y con esto ya acabo, ¿de acuerdo? Hay más cosas, pero bueno, están puestas en la presentación y las podemos ver. Con esto ya acabo, al final tenemos la capacidad con esta nueva funcionalidad de hacer snap o hacer la replicación de snapshots remotos, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es fortalecer muchísimo la resiliencia del dato, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros somos capaces de hacer esos snapshots inmutables, es decir, que los datos no van a variar, y hacer una larga lista de snapshots, es decir, podemos hacer incluso hasta 200 niveles de snapshots sobre el mismo entorno de una manera mucho más fácil. Esto me permite la posibilidad de, a través del DRO, que es del Disaster Recovery Orchestration, la posibilidad de recuperar los datos de una manera mucho más rápida, con lo cual reducimos el tiempo de caída que pudiéramos tener y luego también tiene una parte súper importante en todo lo que es con los ataques de ransomware. ¿De acuerdo? Al final los ataques de ransomware vienen por ahí, te secuestran el dato. Si al final mis snapshots son inmutables y no me pueden encriptar ese tipo de datos porque el snapshot no lo permite, pues a la hora de poder recuperar ese entorno también es eh, mucho más rápido. Y con esto, y no quiero pasarme, había más cosas que podemos entrar. Bueno, cualquiera, no sé si mi contacto o cómo podemos hacer para terminar de ver esto. Eh, Esta Ah, parte que había metido por si alguien quería meterlo, es muy guay ser del BIMUG, ¿de acuerdo? Porque te dan descuentos en exámenes y además pues hay una serie de licencias de VCF gratuitas que al precio que están es algo que no es nada desdeñable. Y, y bueno, pues por mi Para parte, laboratorio.
Para laboratorio, sí, claro. Que ha sonado a la panacea para laboratorio. Hombre, a ver si una empresa le pone el BIMAC Advantage a sus empleados Hombre, para pagar hay- el entorno. ¡Saca! Estas cosas Vale, siempre han mira. estado muy bien tratadas dentro de Broadcom.